Iniciamos un nuevo año pastoral, el año 2018, que nuestro obispo ha querido que lo dediquemos a la pastoral del encuentro, del cariño. El año pasado, nosotros, como Iglesia Católica de la Diócesis de León, tuvimos el año dedicado a la Sagrada Escritura. Este año, como parroquia, queremos tener la experiencia de continuar profundizando desde la catequesis en el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús, de la Iglesia. Y lo vamos a hacer a través de nuestra profesión de fe, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de lo que todo cristiano, lo que todos nosotros creemos. Vamos a partir de algo fundamental, y es que Jesucristo mandó a la Iglesia a que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Por qué la Iglesia predica? Porque Jesucristo lo mandó. Y esta misión que Cristo le encomienda a la Iglesia, de llevar la buena nueva del Evangelio, de llevar la buena noticia, que es el mismo Jesucristo, se convierte en la razón de ser de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, existe para llevar a los demás a Cristo. No a un Cristo reducido, sino al Cristo total, tal como ella lo ha recibido. No solo Cristo como palabra, también Cristo como sacramento, Cristo como misión, Cristo como caridad, ese completo Cristo. Este encargo de llegar, de ir y evangelizar, una vez que se anuncia esa buena noticia, provoca en el corazón de quienes lo escuchan, en el corazón de quien recibe esa buena noticia, la fe. Y cuando tú tienes fe te preguntan, los demás, dice San Pedro en su carta, nosotros tenemos obligación de dar razón de nuestra fe. ¿En qué crees vos? ¿En quién crees? ¿Para qué crees? Y entonces tenemos que tener como los cristianos, yo no es mi fe particular, sino que es la fe de la Iglesia. Entonces, la Iglesia, primero los apóstoles, que son la Iglesia, el fundamento de la Iglesia, y a lo largo del tiempo, la Iglesia ha venido conociendo la verdad sobre Dios, profundizándola, y ha ido formulando esa fe en lo que nosotros los cristianos llamamos el credo. ¿Qué cosa es el credo? Es la confesión de la fe. Y el credo comienza con un yo implícito, pero está presente el yo. Yo creo. Yo. ¿Por qué? Porque la fe es un don personal. Yo soy el que creo. Pero también mi fe es la fe de la Iglesia. Entonces, indica esa doble dimensión que la Iglesia respeta, que es que aunque nosotros somos una comunidad, pero dentro de esa comunidad cada uno es único e irrepetible y vive su fe con Dios. Entonces vamos a dedicar este año a adentrarnos, a conocer más lo que es nuestra fe a través del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué el hombre? La primera pregunta que podemos hacer. ¿Por qué el hombre es capaz de conocer a Dios? ¿Por qué el corazón del hombre está inclinado primero a conocer y luego a conocer a Dios? A lo largo de toda nuestra vida, nosotros los seres humanos nos vamos interrelacionando con otras personas, con otras culturas, y vamos captando, entendiendo, conociendo de las personas, de los pueblos, de las culturas, de la ciencia, podríamos decir, vamos adquiriendo conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de conocer. Es el único ser capaz de conocer. Pero nos dice San Juan Pablo II, y nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre descubre algo maravilloso.
en la manera en que va conociendo sobre el mundo, sobre el arte, sobre la creación, sobre las personas, se va dando cuenta que tanto más conoce, tanto más se conoce a sí mismo. Por tanto, el acto de conocer conlleva también otra realidad, y es que no solo conozco lo externo, sino que lo externo también me ayuda a mí a conocerme, a darme cuenta quién soy. Y eso nos va abriendo poco a poco a la gran pregunta: ¿quién es Dios? Ante tanta belleza, ¿de dónde surge esta belleza? Ante tantas realidades que vemos una causa, un efecto, una causa, un efecto, una causa, un efecto, nos preguntamos, ¿y dónde está la causa primero? Y cuando vemos todo el movimiento del mundo, de la creación, de los astros, del mar, entonces nos preguntamos, ¿quién nos mueve? Y nos da y la ciencia nos va dando la respuesta, pero llega un momento en que la ciencia se detiene y no nos termina de dar respuesta. Y entonces el hombre que es capaz de conocer se va adentrando en el conocimiento maravilloso de Dios. Eso nos dice la iglesia. San Agustín recogía esto en una frase bien bonita. Dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, yo estoy inquieto, voy conociendo, pero a la medida que voy conociendo, mi corazón, mi mente va inquietándose por el conocimiento. Y va estando esa inquietud, no tendrá reposo hasta que no descanse en Dios. Cuando el hombre se plantea por qué el hombre tiene esta capacidad de intimar con Dios, de entrar dentro de sí mismo, a través del conocimiento se conoce a sí mismo, y en ese acto de intimidad, de conocerse a sí mismo, se encuentra en Dios. Entonces, la fe nos dice de que es porque has sido creado por Dios, eres imagen y semejanza de Dios, y eso te da la capacidad de estar abierto al Dios que se da a conocer. ¿Cómo ha venido Dios al encuentro del hombre? ¿Solo el Dios ha esperado de que el hombre se ponga a conocer la ciencia? No, también Dios es el Dios que ha salido a la búsqueda del hombre y lo ha dispuesto así a través de la sabiduría, a través del conocimiento. Pero también Dios ha hecho un camino, y de ese camino nos da testimonio las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la Sagrada Escritura? El camino de Dios hacia el hombre. Dios que sale al encuentro del hombre. Dios que se va revelando al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres, y hace un recuento: la creación, nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob. También nos habló a través del gran acontecimiento de la liberación de Egipto, pero también suscitó profetas que en su nombre nos fueran guiando, dice la carta a los Hebreos. También suscitó sabios que, recogiendo la sapiencia, la sabiduría del pueblo, ahondara en esa sabiduría y reconociera a Dios. Todo eso es del Antiguo Testamento. Pero dice la carta a los Hebreos, ahora en esta etapa final de la historia, Dios se nos da a revelar por su Hijo Jesucristo. Entonces vemos a Dios que es un Dios que se comunica, un Dios que se da a conocer, pero se da a conocer a alguien que es capaz de conocerlo, y ese capaz de conocerlo es el hombre.
este caminar también conlleva la experiencia del sufrimiento. Encontramos en el Antiguo Testamento también la experiencia del sufrimiento, la experiencia del dolor, la experiencia de parecer como que Dios nos abandonara, como que Dios se ha olvidado de nosotros. Y sin embargo el pueblo de Israel metiéndose, conociendo hasta el sufrimiento, no solo lo grande, no solo lo hermoso, lo bello, incluso también el sufrimiento, el dolor, podríamos decir la desgracia. El pueblo de Israel ahonda y va a tener siempre claro, primero, saber que Dios está ahí siempre y está para todos los hombres, aún en medio de la desgracia, aún en medio del sufrimiento. Qué hermoso es escuchar de los labios mismos de Dios diciéndole a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento, yo he bajado para liberarlo. Y el pueblo creía en Egipto que Dios se había olvidado de él, que Dios ya iba de lejos. Segunda cosa, para terminar este primer momento de la meditación, de estar seguro de que Dios está ahí para mí, que me conoce y me ama. O sea, no soy alguien extraño a Dios, porque soy criatura, Él me conoce, nos conoce. Y eso hace brotar el conocimiento, hace brotar el amor. Y como Dios es tan grande, necesita un amor grandote para amarlo. Por eso Dios nos va a decir en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, es decir, con todas tus facultades. Amalo. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente grande, grandísimo. El amor de un padre hacia un hijo es abarcable. El padre lo abarca al hijo y le da todo. Y amor nada más de padre e hijo. Imaginemos, nosotros tenemos que amar a Dios, porque Dios me ama. ¿Y cómo me ama? Con un amor inmenso. Y yo cómo lo amo. Y finalmente, ¿cómo voy a estar seguro si amo a Dios? Si escucho su palabra, si conozco su voluntad y si soy obediente a esa voluntad. Hablábamos en la meditación primera de que nosotros creemos porque Dios nos ha creado y que este andar de Dios, este darse a conocer de Dios, está recogido en la Biblia. En primer lugar, en el Antiguo Testamento. Son esos libros que anteceden a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Lo meditábamos y lo hemos conocido el año pasado en el estudio de Biblia que hemos hecho en todas las comunidades. Sobresale, por sobre todas las cosas en el Antiguo Testamento, la alianza. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Guarda mis preceptos y mandatos que yo te doy hoy, y tú serás mi pueblo, el bendecido de entre todos. Ya la carta a los Hebreos nos apunta hacia una nueva experiencia. Ya no son las tablas de la ley, ya no son los profetas, ya no son los sabios, ya no es ni siquiera la naturaleza la que nos va a hablar. Ahora en el Nuevo Testamento nos va a hablar el mismo Dios, en la persona de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Todo esto está recogido en esa segunda parte de la Biblia que nosotros llamamos Nuevo Testamento, que sabemos son 27 obras escritas, la mayoría de ellas son cartas, son 21 cartas que fueron escritas a las comunidades cristianas, 13 de ellas son del apóstol San Pablo. También encontramos ahí algunos otros textos apostólicos, las cartas, el libro del Apocalipsis, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero sobre todo los evangelios. En los 4 evangelios se recoge
la vida pública de Jesús, pero más que una biografía, es Jesús que pasa por este mundo, anunciando el reino, acercándonos a Dios, pero sobre todo muriendo y resucitando por nosotros. Y este Jesucristo que en su voluntad salvífica quiso suscitar para todos los tiempos la iglesia. Aparece el libro de los Hechos de los Apóstoles, el inicio, el cimiento de la iglesia, una santa, católica y apostólica. También nos damos cuenta que a lo largo de todos estos siglos el Espíritu Santo continúa actuando. El Espíritu Santo continúa dando a conocer. El mismo Jesús nos lo dijo: ustedes recibirán el Espíritu Santo y Él los va a ir conduciendo hacia la verdad plena. Él va a ir conduciéndolos para que ustedes conozcan la verdad. La verdad los va a hacer libres. Entonces la iglesia tenía que hacer un camino, y tiene que ser siempre, en toda época, en todo lugar, un camino. ¿Para qué? No porque van a haber nuevas revelaciones, sino para ahondar en la revelación y comprender, profundizar esa revelación. ¿Basada ¿qué? En la palabra, en el caminar de la misma iglesia y en el hoy. El hoy de la iglesia no puede contradecir ni la escritura ni el caminar de 20 siglos de ser iglesia. Por eso la iglesia va recogiendo y va custodiando la palabra y la tradición de la iglesia, el caminar de la iglesia. Y esto son esas tres trípodes, como una pata de gallina, en donde se cimienta nuestra fe. ¿Quién recibió la revelación? Los apóstoles se la pasaron vía oral a las comunidades, y no va a ser sino hasta San Agustín que se cierra el tiempo de la época de los padres de la iglesia. Esa tradición que en cada lugar se va suscitando la experiencia de fe, y se va suscitando las expresiones de fe, se va suscitando la vivencia de la fe, etcétera, etcétera. Y posteriormente la iglesia, en medio de ese caminar, va poniendo por escrito, pero va a ser después que la iglesia va a definir, porque todo el mundo pone por escrito, puede poner por escrito, puede decir lo que quiera, pero la iglesia va a decir, va a ser la iglesia católica la que en los primeros años, frente al judaísmo violento contra ella, que le persigue, que define su canon. Esto es un acontecimiento histórico. Es el judaísmo el primero que define su canon, que dice qué libros son y no son inspirados del Antiguo Testamento. Y esto lo hemos estudiado varias veces. Se queda con el canon hebreo, quitando todo lo que haya sido escrito en griego, ya sea añadido o libros enteros. Todo eso se quita. ¿Por qué? Porque en la diáspora, en el mundo griego donde el cristianismo sale, entre ellos San Pablo, a anunciar la buena noticia. Cuando Pablo llega a Tesalónica, llega a Efesios, llega a varios lados, ¿qué Biblia lee? ¿Lee la Biblia en hebreo? No, lee la Biblia en griego, que aquellas comunidades leían, la traducción de los 70. Entonces, cuando la iglesia ve que el mundo judío dice, estos son los libros de nosotros, la iglesia se ve a sí misma y dice, bueno, los libros que nosotros, los cristianos, hemos utilizado no son los libros hebreos, han sido los libros traducidos al griego. Por tanto, nos quedamos con el canon de los 70, que no solo incluye todo el canon judío, lo escrito en hebreo, sino también lo ahora inspirado, lo ahora enseñado por el Espíritu Santo a través de la lengua griega. ¿Por qué? Porque San Pablo leía en griego. Las comunidades primeras cristianas leían en griego. Ese orden que da el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían, ¿para qué? Primero, para escuchar la palabra. ¿A qué se refería el Antiguo Testamento?
¿En qué escrito? Escrito en griego, el que usaban los 70, la traducción de los 70, el que usaban los cristianos, los judíos de la diáspora. Luego, escuchaban o leían el texto de la carta del apóstol, a que se refería a las cartas de San Pablo, y posteriormente a la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza de los apóstoles son los evangelios, y luego a la fracción del pan. Pues bien, eso fue recogiéndose, la santa tradición lo fue custodiando hasta definir, esta es la palabra de Dios. Los libros del Antiguo Testamento, ¿quién los definió? La Iglesia Católica. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿por qué en las Biblias no católicas, por qué no hay libros apócrifos? Por ejemplo, ¿por qué no está el Evangelio de Santo Tomás? ¿O por qué no están otros libros? ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, a través de Martín Lutero, siguen el canon en esta parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, siguen el canon de la Iglesia Católica. Nunca ha habido una reunión de todas las iglesias evangélicas para definir un canon. Lutero, Calvino, lo que hicieron fue quitar aquellas partes que no iban de acuerdo a sus ideologías. Por ejemplo, como me basta solo tu gracia, el principio de solo tu gracia y solo la escritura, la sola escritura, entonces quitaron todo lo que tenía que ver con los sacramentos, todo lo que tenía que ver con las obras de caridad, entre ellos a Santiago y algunas partes. Pero si ustedes agarran una Biblia católica y una no católica, se van a dar cuenta que los libros del Nuevo Testamento prácticamente están en su totalidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica fue la que los definió. No fue la Iglesia Evangélica, fue la Iglesia Católica. De manera que con cariño, hermano, estamos cercanos ya al octavario de la oración de la unidad por los cristianos. Con cariño, la Biblia que tú tienes en tus manos te la ha regalado la tradición de la Iglesia Católica. ¿Quién custodió la Biblia para que tú, en tu iglesia que tienes 30, 50 años, por mucho, 500 años, que cumplió el año pasado, el luteranismo, ¿quién te dio la Biblia? 1500 años atrás, ¿quién tenía la Biblia? Estaba escondida, estaba guardada. ¿Quién la tenía? ¿Quién la custodiaba? ¿Quién te llevó esa palabra pura, sin mancharse? Te la dio la Iglesia Católica. No te equivoques. A esa que tú puedes llamar ramera, puedes llamar como tú quieras. Pero ella es la madre y maestra que custodió y que enseñó a través de la santa tradición de los santos padres y del magisterio lo que es y no es palabra de Dios. Y fíjate que tú crees, hermanito, tú crees que lo que tú lees en tu Biblia no católica, que al final sí es católica, tú dices que es palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién te dijo que era palabra de Dios? ¿Quién te la guardó? ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te la entregó? Solo pregúntate eso, con cariño y amor, para que cuando critiques a la Iglesia Católica, también piensas de esa ramera, de esa, lo que tú la quieras llamar, de esa viene mi fe. Porque la palabra de Dios en la que yo digo creer y solo creer en ella, me la ha regalado, es la Iglesia Católica. Pues bien, sigamos adelante. ¿Cómo se condensó el credo? Aparecen dos palabras que son bien fundamentales para comenzar, y es en la que nos vamos a detener este día. Es, primero, en el yo creo. Tú, cada uno de nosotros, eres un ser único e irrepetible, y eres tú el que crees, eres tú el que recibe. Yo no puedo creer por los demás, yo no puedo creer por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por muchos que los amo. Puedo compartirles mi fe, no puedo imponerles mi fe, no puedo obligarlos a que tengan mi fe, porque eso lo suscita Dios. Por tanto, yo creo. Miren hasta dónde el respeto de la iglesia. Yo creo. ¿Y en qué creo yo? Los creyentes hablan de Dios, hablamos de Dios, y creemos que este Dios es grande y totalmente distinto a nosotros. Afirmamos de que Dios no quiere rebajarnos, no quiere humillarnos, al contrario, nos quiere elevar para que seamos sus hijos. A veces parece como que Dios está lejos de nosotros y nos resulta extraño e inaccesible, y ahí es donde el mal se mete entre nosotros
El mal comienza a querer destruir la obra de Dios, la cercanía de Dios con nosotros. Pero nosotros hemos de reafirmar de que Dios quiere salvarnos. Y que este Dios, porque me creó, me salva. Dios no me creó para destruirme. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pues bien, hermanos y hermanas, las dos meditaciones anteriores que hemos tenido las compartimos el domingo 7 de enero en el encuentro de las comunidades. El padre Adrián Pereira, el cura párroco de Lechecuao en León, vino a compartirnos esta primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Grandes temas, bonitos temas, sintetizados en 3 preguntas. ¿En quién creo? ¿En qué creo? ¿Y para qué creo? Esas preguntitas te las puedes hacer tú en tu casa. En esta semana ya comenzamos el itinerario catequético de nuestras comunidades, de nuestras pequeñas comunidades y de los evangelizados y también de toda la parroquia a través del buen servicio que nos presta nuestro canal 41. Este librito es un resumen de este librote, ¿verdad? Entonces vamos, Dios primero, después del 20 ya estarán por acá estos libros porque hemos tenido dificultad en traerlos, que van a ser el texto que nos va a ir ayudando para enamorarnos de ese gran librón, porque recordemos que nosotros pertenecemos a una era donde poco nos gusta leer, ¿verdad? Nos gusta más estar con el celular, estar atento a todo lo que dicen y a veces creemos solamente lo que alguien publica o alguien dice, pero no nos vamos a la tarea de investigar, de leer, de esforzarnos. Tenemos que volver a la lectura, tenemos que volver a la escucha de la palabra de Dios. Pues bien, entonces vamos a tener estos textos a través de los cuales vamos a ir profundizando. En esta semana, que va del 8 al siguiente sábado, siguiente fin de semana, que será 10, 13, 17, creo que es 14 el domingo. Entonces en esta semana del 8 al 14 vamos a estudiar la segunda parte de este Yo creo en Dios Padre en nuestra comunidad. Bien, comencemos. En todas las culturas ha habido siempre una inquietud cuando el hombre ha visto el mundo, cuando el hombre contempla la creación, aparece la pregunta sobre ¿quién hizo eso? Recordemos a los antiguos filósofos, que son llamados presocráticos. Se hicieron la pregunta sobre el origen, cuál es el origen, de dónde viene todo. Pero antes de ellos, ya muchas culturas sabían, incluso habían creado mitos, habían creado fórmulas de explicación. Una de ellas, el mito. Otra de ellas, ciertas fábulas y alguna otra manera de explicar, ¿verdad?, la creación del mundo. Pues bien, ante esa realidad el hombre se pregunta ¿de dónde viene? También hay otra manera, no solo las cosas bonitas, las cosas malas que pasan, las dificultades, el sufrimiento. Cuando nos quejamos de la realidad y el hombre siempre se ha preguntado ¿por qué? Basta ver, por ejemplo, es interesante cuando uno va a ver los mitos, sobre todo los mitos griegos. Oye, ¿y por qué el mar está alborotado? Y daban una explicación y la referencia siempre era más o menos hacia algo que ellos llamaban dioses. ¿Y por qué hubo ahorita terremotos al lado de Honduras? Porque ¿qué pasó? Que los dioses, que por qué aquel volcán, y explicaban, daban una explicación. Nosotros podemos decir que hay gente más ignorante, pero tranquilo, ¿verdad? El primer estadio de la respuesta son esos, los mitos, son las fábulas que quieren explicar algo que al final no es una explicación científica completa, sí, pero que en el fondo tienen algo
de cierto como explicación a la realidad. Pues bien, a partir de estas dos realidades llegamos a constatar una cosa: el hombre se pregunta siempre por lo que sucede, busca una respuesta. El pueblo de Israel, después de su experiencia de liberación, de la experiencia de ese Dios que se puso del lado de ellos, de ese Dios que escuchó su clamor, de ese Dios que vio su sufrimiento, de ese Dios que bajó a liberarlos, y que con Moisés se puso al frente, junto con Aarón, junto con Miriam, se puso al frente de la liberación de su pueblo. Entonces el pueblo de Israel comienza también en la época de Salomón a plantearse sobre el origen, cómo fue el origen. Y el pueblo de Israel no se fija tanto en la creación, sino en el que crea. Releamos los textos, especialmente el texto 1 y 2 de la creación, capítulo 1 y 2, los dos llamados relatos de la creación. ¿Qué es lo primero que sobresale? Dios. Dios dijo, después creó, pero primero lo dijo. Es decir, todo brota de la voluntad de este Dios de crear. ¿Qué quiere decirnos el sabio? ¿Qué quieren decirnos los sacerdotales? El grupo sacerdotal que escribió estos textos, el primero, y el grupo yavista, el primer texto, que es el segundo capítulo, lo que están queriéndonos decir es: Dios es el creador. Ellos me están diciendo cómo creó el mundo. No están dando una fórmula científica, están haciendo una profesión de fe. Dios creó, Dios creó, Dios creó. ¿Cómo sintetizamos eso que dice el libro del Génesis 1, capítulo 1? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahí está dicho todo. No hace falta que nos haya dicho lo demás. Sin embargo, como una catequesis, se detiene a explicarlo. Podemos sintetizar en dos verdades esa frase. La primera: cuando decimos creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, estamos diciendo que todo surge porque Dios quiso. Dios lo quiso. Y por tanto, si Dios creó algo, Él mismo lo va a sostener. Sin Dios no hay vida. No puede haber vida. La segunda verdad que proclamamos cuando nosotros decimos que Dios creó el mundo, que decimos que Dios lo creó de la nada. Al principio, dice, todo era caos. Caos significa que no había nada. Nada. No era que había desorden, no. Era que no había nada. Y de la voluntad de Dios surge la creación. Por lo tanto, nosotros afirmamos que la grandeza y la hermosura de todo lo creado viene y proviene del inmenso amor de Dios. Esta proclamación de fe quiere decir que nosotros creemos que el mundo no existe por casualidad, sino tiene su origen en la voluntad de Dios mismo. Dios es el origen de todo. Por lo tanto, la fe en Dios nos permite a nosotros tener una perspectiva del mundo, de nosotros mismos, que nos permite comprendernos. Yo, ¿por qué existo? Porque Dios quiere que yo exista. El mar, ¿por qué existe? Porque Dios quiere que exista. La creación existe porque Dios quiere. Y querer conlleva un sentimiento, el amor. Y del amor brota la bondad. Por lo tanto, el mundo está lleno de la bondad de Dios para nosotros. Entre paréntesis, este Dios del que hablamos no se nos presenta en el relato del Génesis como el Dios uno y trino. Nunca aparece hablando en singular. Voy a crear, voy a hacer, decreto que voy a hacer tal cosa. No, hagamos. Siempre aparece como un estribillo ese plural, hagamos. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo algo de Dios, que Dios en su interior es, nos lo ha dicho después Jesús,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si todo procede de Dios, ¿y yo? ¿De dónde procede? Va a decir el libro sagrado, en el libro del Génesis, que el hombre no aparece como la primera criatura. El hombre no es la primera criatura. El hombre aparece cuando ya Dios había creado. El sexto día, dice el relato del Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Qué significa? De que Dios había creado todo esto para luego colocar en el centro todo lo más bello, hermoso, sí, pero el centro de la creación es aquello que es imagen y semejanza de Él, de Dios, que es el hombre, que es la mujer. Por lo tanto, el hombre va a aparecer con una tarea peculiar, particular. Dios lo une así, en primer lugar por el amor. Interesante, no lo creó solitario, lo creó hombre y mujer, para que ahí se viviera una imagen de lo que Dios era en sí mismo. Si Dios era comunidad, el hombre no estaba llamado a estar solo, está llamado a vivir en la comunidad. ¿En cuál comunidad? En esa comunidad del hombre y la mujer, que es la primera comunidad por excelencia, la familia. Aquí el ojo hacia la familia, esa familia que recibe una bendición, en primer lugar, de hacerse dueño del mundo, señor del mundo. Significa de que va a participar junto con Dios del cuidado de la creación, del promover la creación, de hacer siempre el bien en la creación. Y luego también se le confía el acto creador, el acto de poder poblar la tierra, el acto de poder procrearse, y no solo procrear hijos, sino proteger la vida. En medio de todo eso, el relato del Génesis nos presenta el tema del bien y del mal. Dios no nos hizo marionetas. Dios nos hizo en tres aspectos imagen y semejanza de Él. Primero, nuestra libertad. Dios es lo absolutamente libre. El hombre, como imagen de Dios, está llamado a la libertad. Libertad que no significa libertinaje. Libertad. Pero esta libertad va a estar basada en el conocimiento de la verdad, es decir, en la inteligencia. Y ustedes conocerán la verdad, un acto de inteligir, y entonces serán libres, dice Jesús. Y cuando yo conozco la verdad y soy libre, puedo poner mi voluntad siempre al servicio del bien, al servicio de Dios. Pero si mi libertad la concibo como libertinaje, me vuelvo esclavo. La esclavitud no me permite conocer, porque al que me esclaviza no le conviene que yo conozca la verdad. Y por lo tanto, no tengo voluntad. Mi voluntad estará subyugada a hacer la voluntad de otro, y la voluntad del otro me va a conducir generalmente al mal. Por lo tanto, hermanos y hermanas, concibamos la creación como el acto amoroso de Dios, y en ese acto amoroso nosotros, los seres humanos, llamados a ser imagen y semejanza de Dios. Para finalizar, podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo creo yo en Dios, creador del cielo y de la tierra? Y podemos rezar durante esta semana la primera parte del credo. Recémoslo con mucha fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahí está dicho todo. De todo lo visible significa que Dios es creador de la creación. ¿Puedo yo destruir la creación? Dios es creador del hombre y de la mujer. Podemos destruirnos entre nosotros mismos. El diablo, feliz, una tontera cuando tuvo tapazura y ensucia los cauces de Corinto. ¿Crees tú que el diablo no se alegra porque la obra de Dios está fea, horrible? ¿Te imaginarías tú cómo fuera Corinto si los cauces de Corinto fueran limpios?
si la basura de Corinto estuviera bien recogida. Comenzando por ese detalle tan tonto, que nuestras calles fueran limpísimas. Y no porque limpien mucho la alcaldía, sino porque nosotros ensuciemos menos, porque amamos la creación. Que bellas fueran las playas de Corinto, sin ni una basura. Tú te las imaginas, cierra tus ojos, piensa, las playas de Corinto limpiísimas, sin ni una basura, sin ni una botella descartable, sin ni una lata de cerveza, sin ningún tipo de basura. ¿Cómo serían nuestras playas? ¿Te las puedes imaginar? ¿Cómo serían nuestras calles? Y si esa basura externa la quitamos, ¿cómo seríamos nosotros, los corinteños, los nicaragüenses, los cristianos, si pudiéramos quitar toda la basura que hay en nosotros? De lo invisible creó los ángeles, creó también a Luzbel, y Luzbel se rebeló contra Dios. Y por tanto, el diablo actúa en contra de Dios, se rebelará siempre contra Dios. Y desgraciadamente, el hombre pecó, y eso es lo que llamamos pecado original. El hombre que nace inclinado al mal. Pero Dios nos ama y nos envía a nuestro Redentor. Que así sea. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.